ADN Podcast. Voces con contenido. ¿Qué tal? Mientras al calendario suyo y al mío todavía le queda un resto para terminar el año, los tiempos en el Congreso son misteriosos como los caminos del Señor. Solo 2 semanas de trabajo, o sea, 5 días separan al Legislativo del receso de Navidad y de Año Nuevo y del término del año 2025. Y mientras usted y yo tenemos que esperar todavía un mes para las vacaciones, los que vamos a tener vacaciones afortunadamente, a nuestros legisladores les separan solo 12 días, si contamos que en enero el Congreso trabajará solo de lunes a miércoles y en marzo habrán solo 4 días legislativos antes del cambio de mando del 10 de marzo. Así partimos el ADN legislativo de inicios de diciembre. Soy Juan Espinosa. Bienvenidos. Las decisiones que importan, explicadas fácil y rápido. Las leyes, los debates y acuerdos que afectan tu vida, te las contamos de manera clara, directa y sin vueltas. Esto es ADN Legislativo. Entonces, en el resumen de la presentación, si sumamos todos los días de trabajo legislativo que faltan para que el Congreso se renueve, la suma da 21 días. Quizás a futuro haya que sumar algún jueves, sobre todo en el contexto de la futura negociación del reajuste al sector público. Pero el punto es que uno podría pensar que tiempo hay de sobra para tramitar proyectos de ley. Por ejemplo, en años anteriores, proyectos de feriados de fiestas patrias se tardaron solo 7 días en tramitarse. O en contexto de pandemia, la prórroga de las licencias de conducir en 2020 también se demoraron 7 días en ingresarse, tramitarse y despacharse. O los retiros de los fondos de pensión tardaron no más de 2 semanas en convertirse en ley de la República. Sin embargo, por el lado contrario, hay proyectos que se han pasado años dentro del Congreso. Le lleva a la delantera la modificación de la ley de alcoholes, que estuvo más de 6.300 días en el Legislativo. O el cambio en el orden de los apellidos, que estuvo 5.506 días en el Congreso, según datos del Observatorio del Congreso Nacional. Estamos hablando de proyectos que han llegado a estar 15 años en el Legislativo. Y en el Congreso siempre se repite que con voluntad se puede llegar a acuerdos. Sin embargo, los tiempos legislativos no van a dar para una reforma de tal envergadura y por lo tanto, a partir de marzo, con una nueva composición del Congreso Nacional y con un nuevo gobierno, este proyecto tiene que salir adelante. Esta fue la confesión de la senadora Paulina Núñez, presidenta de la Comisión de Constitución del Senado, asegurando que no van a dar los tiempos para despachar una iniciativa que es fundamental para enfrentar la crisis en el Poder Judicial, la reforma al nombramiento de jueces. La reforma establece reemplazar el mecanismo actual de nombramientos, que depende de una quina que la Corte Suprema envía al presidente de la República y que se resuelve en un único nombre que es enviado al Senado, y eso se propone cambiar por un consejo de expertos que definan, sin posicionamientos políticos, quiénes van a ocupar cargos en el sistema judicial. Uno podría entender que se trata efectivamente de una discusión compleja, pero no se puede no tener en cuenta el contexto de estos últimos años en la relación entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Recordemos que en 2024 Sergio Muñoz fue destituido y Ángela Vivanco fue inhabilitada, mientras que este año Antonio Ulloa ya fue destituido y Diego Sempértigue está en camino de correr suerte similar. Por eso es que la confesión de la senadora Núñez cayó tan mal en el Congreso y en diversos sectores, partiendo por el oficialismo en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar a Javiera Morales, presidenta de la Comisión de Constitución, y a Daniel Manucheri, uno de los diputados que ha liderado la ofensiva legislativa contra el Poder Judicial. Si ese proyecto no avanzó, eliminando al Senado el proceso de nombramiento, fue por Chile Vamos y Republicanos. Si ellos cambiaron de opinión, les pido que lo señalen claramente los chilenos y chilenas. Nos extraña que aquí no haya surgido una gran reforma al proceso de nombramiento en el Poder Judicial. Quizás las explicaciones están en las escuchas telefónicas del OS7. La dilación también cae mal en los pasillos del Poder Judicial. Radio ADN consultó a la Asociación de Magistrados del Poder Judicial y esta es la respuesta de la presidenta del organismo, Mariela Hernández. Vemos que el actual proyecto no mejora, no resuelve, no soluciona el problema de fondo. El presidente de la República y los parlamentarios no deben seguir designando a las autoridades del Poder Judicial. Se requiere un comité experto en ese sentido, debe realmente designar. No tiene que pasar por el Ejecutivo ni tampoco por el poder político la designación de los jueces y juezas. Pero la reforma al nombramiento de jueces no será lo único que apunta a quedarse en el tintero. ADN Legislativo.
El gobierno de Gabriel Boric llegó a la administración del Estado con varias premisas particulares. Una de ellas era reformar el sistema de financiamiento de la educación superior. Un proyecto que trae consigo la condonación de las deudas por el concepto del crédito con aval del Estado, el crédito Corfo o el Fondo Solidario. El proyecto todavía no es puesto en tabla en la Comisión de Educación del Senado para votar recién la idea de legislar. El debate está en que el presidente de la comisión no quiere poner en tabla el proyecto hasta que no estén las indicaciones, pero el gobierno no quiere presentar las indicaciones si no está aprobada la idea de legislar. Escuchamos al ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Más que un fracaso del gobierno, si que no se legisla, será un fracaso para el país. El país es el que va a quedar con un gran problema en sus manos. Gane quien gane, el gobierno va a tener que enfrentarlo de todas maneras. Y por lo tanto creo que no hay ninguna razón para que hoy no nos pongamos de acuerdo. No tiene sentido hoy día ponerse a discutir FES mientras no tengamos los acuerdos construidos. Y cuando estén los acuerdos construidos, vamos a ponerlo en discusión. Por lo pronto existe una transversalidad en diferentes sectores respecto de la necesidad de superar el crédito con aval del Estado. Pero también hay una necesidad de que exista un mecanismo que no ponga en peligro al sistema educativo. Los rectores de las universidades del Estado están de acuerdo con esto. Escuchamos al rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del G9, Osvaldo Corrales. Consideramos imprescindible superar el crédito con aval del Estado porque entendemos que es una política que se ha vuelto insostenible y creemos necesario avanzar en un nuevo sistema de financiamiento. Otros sectores educativos plantean que una solución es dividir el proyecto y que el financiamiento vaya por un carril separado de la condonación de deudas. Escuchamos al rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Francisco Covarrubias. El FES debiera rechazarse en su planteamiento respecto a la educación y el financiamiento de ella, y tiene un aspecto que es razonable y que podría aprobarse, y por eso es una buena alternativa dividir el proyecto en dos, que es aquel que está relacionado con la condonación parcial de las deudas del CAE. ADN Legislativo. Pero otra de las iniciativas del candidato Boric está a puertas de convertirse en ley de la República. Hablamos del Sistema Nacional de Cuidados. El proyecto fue aprobado recientemente por el Senado y está listo para su tercer trámite en la Cámara de Diputados. La propuesta establece principios como la corresponsabilidad social del cuidado, la promoción de la autonomía y la vida independiente, y obliga al Estado a medir y a visibilizar el trabajo de cuidados no remunerados, históricamente realizado por mujeres. Escuchamos a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro. Con este proyecto de ley que está ya muy próximo a poder despacharse, estamos sumándonos a los primeros países que están reconociendo a nivel legal el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, y dotándonos de una institucionalidad que permita garantizarlo. Esto es muy significativo, sobre todo en un tiempo en que además, producto de los cambios demográficos, la carga de cuidados va aumentando, y si no nos hacemos cargo como sociedad va a seguir recayendo cada vez más sobre las mujeres. Actualmente hay más de 238.000 personas inscritas como cuidadoras en el Registro Social de Hogares, quienes tienen acceso con su credencial a distintos servicios y prestaciones. Además, hay 52 empresas e instituciones en todo el país que son parte de la red de empresas Chile Cuida, y ya se han inaugurado 52 centros comunitarios de cuidados a lo largo del país. Si el proyecto se revisa antes del receso de Navidad y Año Nuevo y la Cámara aprueba los cambios del Senado, se convertirá efectivamente en ley de la República. ADN Legislativo. ADN Legislativo. Y una iniciativa que sí se volvió ley esta semana es la normativa que regula y prohíbe el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en todos los colegios del país. El texto redefine el concepto de los aparatos restringidos, reemplazando la expresión medios tecnológicos de telefonía móvil por otro concepto: dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal. Esto es particularmente importante porque ya no solo entran en esta categoría los teléfonos celulares o, por ejemplo, las tablets que tienen chips, sino que entra técnicamente todo aquel equipo que permite telecomunicación y acceso a Internet, posibilitando interacción digital y consulta de contenidos en línea. Escuchamos al presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sangüesa.
La ciencia ha sido clara. El efecto negativo que tiene a nivel cerebral, el efecto que tiene en la salud con enfermedades cardíacas, obesidad, que provoca también el uso excesivo de las pantallas. Y también el efecto que tiene a nivel socioemocional son claros indicadores de que teníamos que legislar para poder darle y empoderar a los establecimientos educacionales a que tuvieran las herramientas necesarias para realizar la efectiva utilización adecuada. Cosa importante, la restricción va a operar durante las actividades curriculares dentro de la sala de clases y se extenderá a todos los integrantes de la comunidad educativa en la enseñanza básica. Mientras que en la educación media, los reglamentos de los colegios podrán establecer franjas horarias o espacios acotados donde se permita el uso de dispositivos, considerando la autonomía progresiva de los estudiantes, pero recordemos que la norma se aplica a todos los integrantes de la comunidad educativa. Eso también aplica a los profesores. Y como todo en la vida, esta ley también tiene excepciones. Primero, si es que el estudiante presenta necesidades educativas especiales y el uso de dispositivos móviles se considera como una ayuda técnica al servicio de sus aprendizajes. Segundo, si el alumno presenta una enfermedad o una condición de salud diagnosticada por un médico que requiera un monitoreo periódico a través de dispositivos móviles. Tercero, si el padre, madre o apoderado lo solicita fundamentalmente y de forma temporal solo por razones de seguridad personal o familiar del estudiante. Otra excepción es que si la utilización de estos dispositivos móviles es útil para la enseñanza en función de la actividad curricular o extracurricular y, lo más importante, en situación de emergencia, desastre o catástrofe. La prohibición va a comenzar a regir desde el inicio del año escolar 2026 y los establecimientos tendrán hasta el 30 de junio del próximo año para actualizar sus reglamentos internos. En 2030, el Ministerio de Educación tendrá que entregar una evaluación oficial de la medida. ADN Legislativo. No podemos terminar este capítulo de podcast sin mencionar otro proyecto que podría también fracasar por la calendarización restante del Congreso. Recordemos que el gobierno llamó al Congreso a fusionar proyectos de ley para agilizar una compensación por los sobrecobros de las cuentas eléctricas para que estas devoluciones fueran en una cuota antes de que termine el año. Sin embargo, a la fecha de grabación de este capítulo, solo quedan 5 días legislativos y hay varios proyectos de ley que no han sido fusionados porque la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados no se ha citado para tal efecto. Otra vez, al día de grabación de este podcast, al Congreso le quedan 5 días para tramitar una ley de compensaciones, pero hay que descontar uno porque el miércoles 10 de diciembre se vota la acusación contra el ministro Diego Sínpertigue. Bajo esta calendarización, un proyecto de ley que compensa a los usuarios antes que termine 2025 en una sola cuota en las cuentas de la luz, más que improbable a esta altura, ya parece imposible. Hasta la próxima. Esto fue ADN Legislativo. La política como debería contarse. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.